tardes en Europa, buenos días en América Latina. Saludos a todos nuestros oyentes. Muchas gracias a la Fundación Carolina por auspiciar un nuevo diálogo en la Casa de América y a la Casa de América por albergarlo. Muchas gracias a Jorge Bermúdez, que nos escucha y va a participar con nosotros como ponente desde América, y muchas gracias a Miriam Malía, a Pilar Aparicio y a Frank Cortada, por supuesto, por acompañarnos esta tarde. Llevamos algo más de un año ya hablando del COVID y la realidad es que el COVID ha supuesto, además de un gran desafío para todo el planeta y un gran retroceso en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, una gran oportunidad de dar algunos saltos adelante. Un salto adelante ha sido que la comunidad científica, apoyada por financiación pública y privada, haya logrado tener no una, sino muchas vacunas ya. Ahora nuestros especialistas aquí, Pilar Aparicio, después probablemente nos explicará cuántas de ellas. Hayamos logrado, la comunidad internacional, salir con varias vacunas, por tanto, un año después de que se iniciara la pandemia. Esto es un gran avance científico y es un gran avance en el multilateralismo y en nuestra capacidad de apoyarnos unos a otros y de dar una respuesta global en la aldea global. España ha sido colíder del ACT-A, hemos apoyado todo ese entramado, Gavi, CEPI, y nos hemos puesto de acuerdo con nuestros socios en un plan claro de respuesta a las necesidades de vacunación en el planeta entero, porque lo que tenemos claro es que hasta que no estemos vacunados todos, no estaremos todos a salvo. Este debate estaba previsto desde hace tiempo, pero es de la mayor actualidad y lo será hasta que todos estemos vacunados, sin duda. El desafío es grande. Hemos salido con distintas vacunas, hemos aportado respuestas, por tanto, hemos aportado planes de vacunación nacionales, planes solidarios. Después la directora de Sanidad nos explicará el plan de vacunación solidaria de España. Pero a pesar de ello dado que hay una proliferación de acuerdos entre los países de mayor renta y las farmacéuticas y que la demanda mundial de vacunas es muy superior a la disponibilidad de vacunas que tenemos, es más del doble de la capacidad de producción mundial en este momento, nos encontramos ante el desafío de buscar nuevos mecanismos para poder atender a las necesidades de la población mundial. Hasta ahora, el 80% de las dosis se han administrado solo en 10 países y, por tanto, el reto es grande. Es tan grande que el director general de la OMS ya ha calificado la situación de un fracaso moral catastrófico y que empiezan a alzarse voces por doquier para pedir, que se flexibilice todo el sistema de patentes y en esto está la conversación en este momento, yo diría, supongo que estaréis de acuerdo, pero es en lo que se está centrando la conversación en estos días. India, Sudáfrica y 100 países más han pedido esa flexibilización de patentes. La administración Biden está supuestamente reconsiderando su postura ante también la presión de numerosos ex-presidentes, ex-grandes líderes mundiales. Las ONGs estáis también apretando. 114 europarlamentarios caminan en esa dirección. Y la Comisión Europea también está iniciando, o no iniciando, pero está en ese proceso de reflexión. Lo estamos todos, porque somos bien conscientes además de que de esa respuesta sanitaria va a depender la recuperación económica de todos, y la recuperación económica supone la recuperación social de grandes grupos de población que han tenido que dejar sus trabajos, que viven en la economía informal, en fin. El reto es grande.
Mañana se celebra la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Andorra, la 27ª cumbre, y naturalmente para nosotros América Latina, que siempre está en el corazón de nuestras políticas, pues mañana está de más actualidad que nunca. En la cumbre probablemente se tomarán decisiones en el sentido de apoyar un impulso a este ejercicio de vacunación conjunta, de vacunación en América Latina, y yo creo que de esto es de lo que vamos a hablar en buena medida. Me acompañan en este panel Jorge Bermúdez, que está, como he dicho, en línea desde la Escuela Nacional de Salud Pública Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz de Brasil. Buenas tardes o buenos días en Brasil. Jorge Bermúdez se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río de Janeiro y obtuvo allí su maestría en enfermedades infecciosas y parasitarias. Después también obtuvo allí su doctorado en Ciencias en Salud Pública en la misma escuela y actualmente es jefe del Departamento de Políticas Farmacéuticas de la Escuela Nacional de Salud Pública Fiocruz, un centro colaborador de políticas farmacéuticas de la OPS y OMS. Por tanto, un gran experto en el ámbito de las políticas farmacéuticas, de las políticas de salud, de la epidemiología, de la política de infecciosas y parasitarias. Ha sido además director ejecutivo de Unitaid, ha sido jefe de unidad de medicamentos, vacunas y tecnologías de la salud de la OPS y presidente del Instituto Vital Brasil y de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Oficiales de Brasil, así como secretario ejecutivo adjunto del Ministerio de Salud. Jorge, son tantos los cargos y tus especialidades que cuesta acabar de sintetizar tu currículum. No voy a mencionar todos los estudios, libros y publicaciones que también, de las que también eres autor, pero son muy numerosas. Recién llegada de Camerún, aunque nos va a hablar de América Latina, tenemos aquí a Miriam Alía, de Médicos Sin Fronteras. Es enfermera por la Escuela Universitaria de Enfermería de La Paz, de la Universidad Autónoma de Madrid. Compatibilizó durante muchos años su trabajo en cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Gregorio Marañón, del que ahora está en excedencia, y se integró en Médicos Sin Fronteras desde 2009. Desde 2009 hasta 2011 ha estado basada en Nairobi, además, como parte del equipo de emergencia de Nairobi de Médicos Sin Fronteras. Desde 2011 hasta 2015 ha coordinado la unidad de emergencias y a partir de esa fecha es responsable de vacunación y respuesta a epidemias de Médicos Sin Fronteras España. Desde 2005, además, ha realizado múltiples misiones sobre el terreno de emergencia, de las que probablemente nos contará, y en la pandemia COVID en España ha sido coordinadora médica en la zona centro de Madrid, Castilla-La Mancha, y coordinadora de emergencia COVID en Colombia, porque lo que sí ha ocurrido es que muchos de los sanitarios de Médicos Sin Fronteras y otras ONGs que trabajan en general fuera de nuestras fronteras os habéis tenido que volcar también en la respuesta nacional. Bien, nos acompaña Frank Cortada, director general de Oxfam Intermón, gran experto por 2 décadas, 25 años de experiencia en el sector de la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la injusticia. Frank Cortada es desde abril de 2020, en plena pandemia. Llegaste con la pandemia a este puesto, director general de Oxfam Intermón, pero durante muchos años ha sido el responsable de programas humanitarios de la organización y de recaudar fondos para Oxfam a largo plazo, algo esencial, como todos sabemos, sin lo cual no logramos avanzar en ninguno de los proyectos que tenemos entre manos. Eso garantizó la gestión general y la ejecución de proyectos de Oxfam en más de 70 oficinas nacionales y regionales. Frank es ingeniero civil colegiado, experto en hidráulica y energía, ha estado en el terreno en Senegal, El Salvador, Rumanía o Argentina.
Tiene además 2 másteres en ayuda al desarrollo y exclusión social y diversidad cultural, y además lo ha simultaneado con, manteniendo su impartición, siguiendo impartiendo clases en ingeniería de emergencias en varias universidades españolas. Y finalmente está con nosotros Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, una gran experta también en el sector de la epidemiología y de la medicina, es licenciada en medicina, especialista en medicina interna, doctorada por el programa de microbiología clínica por la Universidad Complutense de Madrid, desde septiembre de 2015 hasta su nombramiento actual en el Ministerio de Sanidad. Ha sido directora de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III y del Instituto Mixto de Investigación IMIENS, conformado por el ISCI y la UNED. A lo largo de su carrera profesional ha cometido diferentes tareas en áreas asistenciales en Madrid y Buenos Aires, Argentina, investigación aplicada a la epidemiología en enfermedades infecciosas en el Instituto de Salud Carlos III y en Inglaterra, y además ha sido activa en actividades de docencia y cooperación científico-técnica relacionada con la salud pública, con la Organización Mundial de la Salud y el ISCI en América Latina y África. Bien, como pueden ver ustedes, grandes expertos los que nos acompañan hoy para debatir este tema. Si les parece, vamos a dar paso en primer lugar a América Latina, por aquello de que a quien madruga Dios le ayuda. Así que, Jorge Bermúdez, te vamos a pasar la palabra para que nos expliques un poquito desde allí cómo ves el panorama en América Latina en este momento, en Brasil en particular, donde la situación es preocupante, porque los datos que tenemos de América son que con el 8% de la población mundial, el 25% de los casos se centran en América Latina. Por tanto, es inquietante y además está muy de actualidad, como he dicho, porque la cumbre iberoamericana arranca mañana, la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, y probablemente podamos hacerles llegar algún eco de nuestra reflexión. Pues bien, ¿cómo ves la situación en América Latina? Adelante, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Tus palabras iniciales han sido perfectas y realmente nos sitúan la gravedad del problema y lo que estamos enfrentando. Yo quiero comenzar agradeciendo a Casa de América y la Fundación Carolina por la organización del seminario del ciclo Diálogos con América Latina y por la invitación para mi participación. Nuestra región, América Latina, es una región que se encuentra en constante efervescencia y con una diversidad política e ideológica que dificulta acciones conjuntas y propuestas integradoras, y esperamos que la cumbre realmente consiga avanzar de una manera más homogénea. De acuerdo con datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más de 20 millones de personas cayeron abajo de la línea de pobreza en la región durante la pandemia. Esas personas que viven con menos de 1.9 o 2 dólares por día. Por otro lado, las medidas de contención necesarias que hemos implementado en todo el mundo, incluyendo confinamiento, distanciamiento social, uso de máscaras, higiene con alcohol y gel y evitar aglomeraciones, son muy difíciles, si no imposibles, en varios segmentos más vulnerables de nuestra población. Y el desempleo y el subempleo, el empleo informal, han aumentado en todos nuestros países. En términos de casos, nuestra América del Sur ya acumula 611,000 muertos por COVID-19. El Brasil responsable de 373,000 muertes y casi 14 millones de casos. Que nos han ido todos nosotros. El otro día hablábamos en un debate de que no existe hoy en el Brasil ninguna persona que no tenga un conocido que haya muerto por COVID. Todos nosotros perdimos ya personas queridas, se nos fueron muchas personas queridas y ahora estamos más preocupados porque las aglomeraciones que se han presenciado
llevan a que personas jóvenes cada vez más estén internadas en centros de tratamiento intensivo. Entonces es grave. El acceso a tecnología de salud, incluyendo diagnóstico, medicamentos y vacunas, hoy se encuentra en la pauta de discusión en todos los foros mundiales, en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, inclusive en el Consejo de Seguridad, tal su importancia. El desarrollo, la producción y acceso a vacunas nunca tuvo tanta importancia como en estos últimos días. Y como oímos a Ángeles decir en la introducción, realmente en tiempo récord se produjeron diversos tipos de vacunas, pero todavía no son suficientes. Y nos preocupa que estamos presenciando un verdadero apartheid de salud con las vacunas en el centro de esta verdadera crisis. De 800 millones de dosis aplicadas, el director mundial de la Organización Mundial de Salud también dijo que apenas 0.2% fueron aplicadas en países pobres. Entonces realmente es una cosa que nos preocupa porque podemos llevar años para vacunar a la población. Desde siempre, y muy especial durante la pandemia, la propiedad intelectual se constituye como una barrera al acceso a tecnología. Hay más de hoy en bases de datos, se verifica que hay más de 2.000 pedidos de patentes en el mundo relacionados con medicamentos potencialmente para COVID-19. Y eso deja claro la pugna por monopolio que la industria farmacéutica viene promoviendo. Y el desarrollo de vacunas viene siendo una especie de tabla de salvación para la superación de la pandemia. En tiempo récord, grandes laboratorios farmacéuticos adaptaron sus plataformas para producir vacunas contra el coronavirus, muchas aprovechando desarrollos anteriores, y con eso surgieron esas vacunas de virus atenuado, virus inactivado, vector viral, ácidos nucleicos, mRNA o DNA. Pero el gran dilema que enfrentamos hoy, como ya fue dicho, es que es la falta de vacunas, es la capacidad insuficiente de producción, los atrasos en la capacidad de producción, y por otro lado nos preocupa también el nacionalismo exacerbado de algunos países que compraron anticipadamente mucho más de sus necesidades y que por tanto empujan a que los países más pobres del mundo tengan que esperar hasta 2022, 2023 o inclusive 2024 para tener vacunas. Entonces estamos en un dilema moral, ético incomparable en los últimos tiempos. Y como ya dijiste en tus palabras de abertura, Ángeles, nadie estará seguro hoy hasta que todos estén seguros. Entonces, de nada sirve que un país acumule el doble, el triplo o 4 veces su capacidad de absorción y que mantenga vacunas en cuanto los otros países no se vacunan, porque estamos en un mundo globalizado y lleno de intercambio. De manera que estas eran mis palabras iniciales para situar también el tema y hablar un poco de América Latina y para dar inicio al debate que ciertamente será muy rico en intervenciones, puede haber polémicas también que son siempre útiles, pero que nos puede indicar un camino más seguro a seguir. Y encierro con la llamada que todo el mundo está esperando y que viene gritando insistentemente: vacunas para todos ya. Necesitamos tener acceso a vacunas para todos ya. Y cuando se habla en propiedad intelectual, como vimos en la Organización Mundial del Comercio recientemente, como estamos acompañando, no es apenas para vacunas, es para todas las tecnologías en salud, porque existen también muchos productos farmacéuticos que vienen siendo estudiados, anticuerpos monoclonales, otros, que pueden venir a ser útiles para el tratamiento de COVID-19. Y si vienen a ser útiles, no podemos permitir que sean productos monopólicos con precios elevados y con acceso apenas a una parcela de la población y no acceso universal para todos. Entonces yo paro aquí y vamos a continuar el debate. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Muy interesantes algunos comentarios que has avanzado y sobre los que vamos a tener ocasión de profundizar un poquito. No obstante, me gustaría, antes de abundar en ellos,
darle la palabra a Miriam para que nos hable también de su experiencia en América Latina, ya que estamos un poco en el diagnóstico de la situación y no tanto en las soluciones. El diagnóstico de cómo está trabajando la OPS, cómo ha trabajado en otras ocasiones la OPS en la región, porque para algunos procesos de vacunación anteriores se trabajaba con un fondo equitativo y solidario. Cuéntanos un poquito cómo está la situación y cómo afecta además a un grupo especialmente vulnerable, el de los migrantes en Centroamérica, migrantes también venezolanos en otros países próximos. Aunque vengas de Camerún, seguro que tienes mucho que decirnos de América. Pues sí, porque la zona ha sido históricamente el ejemplo que todos cogíamos para organizar la vacunación de rutina. Durante muchos años, la región de la OPS se han comprado las vacunas de forma conjunta, es decir, más o menos lo que ha hecho Europa esta vez con la vacuna COVID, se ha hecho con todas las vacunas de vacunación de rutina. Esto ha hecho que se consiga un volumen de compra muy alto, que no hubiera competencia en la región y que se compraran todas las vacunas juntas, y esto lo que hacía era que los precios bajaran. Siempre han tenido acceso a precios más bajos y han conseguido mecanismos de vacunación de rutina muy potentes, hasta el punto de que fue la primera región que consiguió controlar sarampión, y durante muchos años la única región donde no había casos de sarampión, que es una enfermedad mucho más contagiosa que el COVID y que en ninguna otra región, incluyendo Europa, se ha conseguido controlar en ningún momento. Sin embargo, para la vacuna de COVID, este fondo solidario, este fondo que garantizaba que no hubiera una competencia en la demanda y que garantizaba también precios bajos, se ha roto. Se ha roto. Los países han tenido diferentes mecanismos de negociación. Por una parte, algunos países están dentro de COVAX, de esta plataforma que está liderada por Gavi, por CEPI y por UNICEF y OMS, algunos como países financiados, algunos como países autofinanciados, y luego muchos de estos países han hecho acuerdos bilaterales. Pero los acuerdos bilaterales han sido bastante difíciles porque, como ya he adelantado desde Brasil, la mayor parte de la producción ya estaba comprometida con países de ingresos altos, sobre todo con Europa, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué ha pasado? Pues que han comprado vacunas que o bien no estaban autorizadas o no están validadas para su uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud o por una entidad regulatoria supranacional. Esto ha hecho que haya una variedad de vacunas utilizadas en los diferentes países, que los precios se hayan encarecido y que la competencia interna también haya dificultado que algunos países accedan a estas vacunas. Los países que dependen de COVAX han empezado a recibir sus dosis hace más o menos un mes. Algunos han recibido vacuna de Pfizer porque pueden manejar ultracadena de frío, y algunos solo dosis de AstraZeneca, que se está empezando a hacer ahora mismo el segundo envío. A mí sí que me gustaría apuntar que, además de la desigualdad global, que además es uno de los términos que se tuvo en cuenta para definir los grupos prioritarios para vacunar. La desigualdad global existe, y estoy totalmente de acuerdo que hay un apartheid y un nacionalismo de vacunas, pero también hay una desigualdad interna dentro de los países, y hay grupos de personas que tienen menos acceso a vacunas o que van a tener más dificultades para ser registrados para vacunarse. Y me refiero principalmente a los migrantes. Toda la zona es una ruta migratoria de sur al norte. Casi el 70% de los migrantes se dirigen a Estados Unidos, pero también hay mucha migración regional, de Venezuela a Colombia, también de Colombia a otros sitios, de Haití, de Cuba. Por ejemplo, estamos viendo personas que están atrapadas en Panamá que no han podido continuar su viaje, y nos encontramos personas de Yemen, de Eritrea, personas de Siria. Es decir, es una ruta migratoria que no solo afecta a las personas de América Latina, sino también a personas que huyen de otros conflictos. Y estas personas, al estar en situación irregular y no estar censados, y además al estar en movimiento, tienen muchas más dificultades para vacunarse o para vacunarse completamente cuando se requieren 2 dosis. Siendo
según la Organización Mundial de la Salud y sus expertos, uno de los grupos prioritarios porque tienen más dificultades para tomar medidas preventivas, es decir, no pueden mantener la distancia física, tienen menos acceso a agua y saneamiento, tienen menos acceso a tener mascarillas, entonces son personas que tienen mucho riesgo de contraer la enfermedad y muy poco acceso a la salud en general y a la prevención, a las vacunas en particular. Muy bien, muchas gracias. Sí, dentro de los vulnerables, pues los más vulnerables, sin duda, porque no tener una casa ni un sanitario próximo ni acceso al agua en casa, pues dificulta mucho las cosas. Frank Cortada, Oxfam siempre tiene unos informes bárbaros. La verdad es que todos vuestros inputs, toda vuestra reflexión nos es muy útil, por lo menos a la cooperación española y seguro que a muchas otras cooperaciones y a los gobiernos para hacer sus políticas. He señalado antes que bueno, hay un movimiento de ONGs que está impulsando, en fin, la liberalización de patentes, pero vosotros, por ejemplo, trabajáis mucho en el refuerzo de los sistemas públicos, de los sistemas fiscales de nuestros países socios, de los sistemas sanitarios de nuestros países socios. ¿Qué diagnóstico haces del sistema de salud de estos países de América Latina y de cómo tenemos que abordar también en el medio plazo la aproximación a estos al bien público que es la salud, ¿no? Que se ha puesto de manifiesto que es un bien público básico para todos? Tú lo apuntabas al principio, ¿no, Ángeles? Estamos hablando de una región que es el 8% de la población y aún así acumula el 20% de los contagios y prácticamente el 30% de las muertes. Y eso no es casual, ¿no? Ahí la pregunta es ¿por qué eso ocurre en América Latina? Y yo diría que ocurre por 3 motivos. El primero justamente es la debilidad de esos sistemas de sanidad públicos. Son sistemas de sanidad infradotados, donde hay falta de recursos humanos, donde hay falta tecnológica, donde hay falta de infraestructuras. Y son sistemas de sanidad infrafinanciados. Estamos hablando, si uno compara las cifras de la OMC, el gasto por habitante en América Latina es de 600 euros por habitante, mientras que la media de la OMC está en 2.780. Estamos hablando de 18 médicos por cada 10.000 habitantes respecto a la media de prácticamente 34. Estamos hablando de una inversión en sanidad pública de 2.2 del PIB respecto a la recomendación de la OMS, que es prácticamente el doble. Con lo cual nos encontramos con los sistemas públicos debilitados. El segundo elemento del por qué eso ocurre es la precariedad laboral. Nos enfrentamos a 140 millones de personas que trabajan en el sector informal y que han tenido que decidir si se morían de hambre o se morían del virus. O salían a trabajar para ganar dinero o se quedaban en casa para no contagiarse y se morían de hambre, ¿no? Y ahí eso es el 53% de la población de América Latina. En el caso de las mujeres indígenas estamos hablando del 83% de la población, de comunidades como en Perú, en Bolivia, en Guatemala, con lo cual precariedad laboral, un elemento a tener en cuenta. Y el tercero, obviamente, es el contexto preexistente a la COVID, ¿no? Estamos hablando de la región más desigual del planeta, estamos hablando, y lo comentaba nuestro compañero de Brasil, de niveles de pobreza y de desigualdad alarmante. Hemos retrocedido en América Latina con la pandemia 12 años en la erradicación de pobreza, hemos retrocedido 20 años en pobreza severa. Estamos hablando de una pobreza rural, más del 46% de la gente en contextos rurales es pobre, una pobreza indígena, hablamos de grupos vulnerables, definitivamente migrantes son indígenas también, 45 millones de personas en la región que son indígenas y aún así de esos planes de vacunación nacional solo en 6 se menciona la comunidad indígena de forma explícita, ni siquiera Guatemala lo menciona de forma explícita a pesar de las tasas, ¿no? Por ahí van, ¿no, Ángeles? Hay toda esa parte de debilidad de los sistemas, precariedad y, una vez más, llueve sobre mojado en contexto de desigualdad y de pobreza preexistente. No hemos hablado de mujeres claramente también, ¿no? Uno de los colectivos más vulnerables. Luego, si quieres, hablamos de cómo le damos la vuelta. Sí, que es lo más importante ahora, ¿eh? Bien, Pilar, muchas gracias por darnos tu tiempo cuando tenéis sobre la mesa además tanto trabajo en
en el Ministerio de Sanidad en este momento. La verdad es que creo que toda la población española os está muy agradecida por el gran esfuerzo que estáis haciendo y desde exteriores también por todo el esfuerzo que estáis haciendo también para conducir ese plan de vacunación solidaria con nosotros. Bueno, habéis trabajado mucho en COVAX, realmente todas las technicalities, digamos, las estáis trabajando vosotros, también en la definición del mecanismo de la Unión Europea, del mecanismo por el que vamos a apoyar a COVAX, porque COVAX tiene los tiempos que tiene, necesita mucha financiación y el mecanismo de la Unión Europea está en fase de diseño y está para apoyar a COVAX. ¿Nos podrías contar un poquito cómo es este plan de vacunación solidaria dentro de COVAX y el mecanismo de la Unión Europea que estamos diseñando para quienes nos escuchen y no estén en el detalle de lo que habéis estado haciendo? Gracias. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias también por la organización. Yo creo que, como se ha dicho ya, las palabras del doctor Tedros, en una pandemia que es un elemento global que avanza rápidamente, la única solución es una solución global y con vacunas que es efectivamente en tiempo récord. La cooperación internacional, el poner en marcha mecanismos que pongan conjuntamente no solamente investigadores, sino también con la financiación adecuada, permite que tengamos a día de hoy varias vacunas para ofrecer a nuestra población. En ese sentido, yo creo que durante toda la pandemia ha sido importantísima la cooperación, no solamente en términos económicos, sino también en una cooperación técnica. Yo creo que desde el Ministerio de Sanidad hemos intentado responder a todas las peticiones por el aprendizaje bilateral que hemos realizado, particularmente con muchos países de Latinoamérica en los diferentes aspectos de la pandemia. Y en ese sentido, yo creo que también en este proceso de vacunación, antes de entrar en el mecanismo COVAX, quería también señalar dos temas que para mí son fundamentales en el desarrollo de la vacunación en España. Por una parte, el hecho que hayamos sido, y yo creo que es una experiencia de las más exitosas de cooperación en la Unión Europea, particularmente en relación a la pandemia, desde el inicio ir de forma conjunta todos los países en todos los procesos de avances en la vacunación, tanto en el seguimiento de las nuevas moléculas, en la financiación, en la distribución equitativa, en los criterios de aplicación de esas vacunas. Y creo que esa cooperación exitosa es un modelo y un ejemplo para otras zonas, como se ha planteado también, tanto por parte de Miriam como por parte de Fran y por parte de Jorge. En ese sentido, esa cooperación internacional y territorial que posibilita acceder a productos farmacéuticos, como señalaba Miriam, que permitan también ese acceso universal tan necesario cuando estamos hablando de vacunas. En segundo lugar, también quería destacar y señalar, y dentro de esa cooperación técnica, cómo se ha desarrollado la estrategia de vacunación en España, también con esa forma de consensuar con todos los actores, tanto los representantes territoriales en nuestro país, las comunidades autónomas, en esa estrategia de vacunación que se hace de forma conjunta, de forma coordinada, contando con expertos de diferentes ámbitos y con un componente fuertísimo, un componente ético fundamental. En ese sentido, se ha señalado por todos los ponentes cómo una pandemia afecta fundamentalmente a los más vulnerables, destapa todavía más esas inequidades, esas desigualdades, esas vulnerabilidades. Y en ese sentido, una estrategia de vacunación tiene que tener en cuenta esa vulnerabilidad tanto de mayor riesgo de padecer enfermedad grave o fallecer, de mayor riesgo adquirir la infección o de mayor riesgo de transmitir la infección, y todo ese riesgo social también que lleva consigo todos estos elementos. Y para nosotros ese apoyo técnico también es fundamental a la hora de destapar. En relación igual que nosotros, desde el punto de vista de nuestro país, nos hemos beneficiado de esa cooperación europea, también en relación al plan de Europa, en relación a esa vacunación solidaria, nos beneficiamos también, o que pensamos que podemos beneficiar
al conjunto del planeta en cuanto a ese compromiso europeo del acceso a esa vacunación universal y equitativa. Esa vacunación a través de COVAX, que permite, a través también no solamente de los diferentes países que participan, sino también de la Organización Mundial de la Salud, que lidera, el poder elaborar planes que también puedan permitir ese acceso con esas recomendaciones éticas y con esas consideraciones de atender a los más vulnerables, con esos criterios que planteaba de mayor riesgo tanto de padecer enfermedad grave como de adquirir o de transmitir la infección, que son los compromisos que conjuntamente la Unión Europea y la OMS ha establecido para ese mecanismo COVAX. Yo creo que, como se ha señalado aquí, es un mecanismo que todavía tiene mucho que desarrollar, muchos retos por delante y creemos que en esa participación de todos los países a través de ese compromiso de COVAX puede también ser un planteamiento de futuro importante, pero que necesariamente tiene que incrementarse a medida que la producción mundial de medicamentos se incrementa. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar. Volvemos a América. Jorge, me he quedado con algunas de las ideas que has esbozado y que creo que merecen un debate. Has hablado de que en Brasil ahora mismo y en América se está constatando que son más jóvenes los nuevos infectados. Esto está ocurriendo también en Europa. Si no nos damos mucha prisa y nos vacunamos, el virus obviamente busca dónde anidar mejor, busca nuevas víctimas, ya no tiene a los mayores que están protegidos y por tanto estamos frente a peligrosas mutaciones. De hecho, ya estamos viendo cómo hay países, Canadá está atacado por la variante brasileña, Europa continental está atacada por la variante británica. ¿Cómo de riesgoso o cómo de real es este riesgo de que si no ponemos coto rápidamente con una vacunación absolutamente belicista contra este virus, ¿no? Y en todas las edades de la población, ¿cómo de real es este desafío de que las variantes puedan acabar con el éxito que son estas vacunas de que disponemos? Sí, no, tiene toda razón. Ahora yo quiero hacer dos comentarios muy rápidos también, porque cuando Miriam habló sobre las campañas de vacunación anteriores, realmente nuestra región ha sido muy pródiga. Programa ampliado de inmunizaciones, eliminación de viruela, eliminación de polio, sarampión. Entonces, ha tenido cómo trabajar. Y en este momento, el principal problema es que no hay vacuna. Y un otro problema que yo quería relacionar también, cuando Frank nos habla de sistemas de salud fragilizados que nosotros tenemos en la región. Pero yo soy obligado a decir que también una de las causas que nosotros tenemos de la gravedad en nuestra región es el negacionismo de determinados gobiernos que han negado la pandemia, que han demorado en iniciar las medidas necesarias y que dan inclusive ejemplos negativos. Andan sin máscara o promueven aglomeraciones, se burlan de personas con máscara. Eso ha pasado en países como el Brasil. Eso el mundo entero lo ha leído en El País y en todos los periódicos de Europa. Entonces, yo creo que eso es muy grave. Y yo creo que el ejemplo de España debe ser traducido para nosotros también por la complejidad de lo que han hecho y cómo nosotros también tenemos que avanzar en la vacunación para evitar esas variantes que están surgiendo. Pero yo quería mencionar un otro ejemplo que es muy pequeño, más que yo creo que vale la pena ver ejemplos que nosotros tenemos que llevar en consideración. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, qué es lo que pasó con Taiwán. Taiwán tiene 23 millones de habitantes y ellos utilizaron lo aprendido con pandemias anteriores, sin necesidad de vacunar al inicio, pero con medidas rigurosas de contención, uso de máscara obligatoria y multas pesadísimas para quien no usaba máscara en la calle. Y Taiwán registró menos de 1,000 casos y apenas 10 muertes por COVID-19, sin haber vacunado. Yo creo que también los jóvenes que están hoy adquiriendo más, los jóvenes se aglomeran mucho más que los adultos. No están cumpliendo las reglas de confinamiento que son necesarias. Nosotros vemos muchas personas sin máscara en las calles también. No hay multa para quien no usa máscara, apenas en lugar cerrado es obligatorio usar máscara.
Entonces, esa es una cosa que está pasando también aquí. Pero yo quería hablar rápidamente de la América Latina también, cuando colocamos nosotros. La importancia del consorcio COVAX es, sin duda ninguna, es enorme. Y COVAX ya comenzó la distribución de vacunas en nuestros países, principalmente ahora con la participación de 19 países que están recibiendo vacunas de COVAX, pocos con Pfizer, la mayoría AstraZeneca, 14 países autofinanciados, como los países de renta media y renta alta, y 5 países, que son Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, recibiendo vacunas sin necesidad de pagar. Es un país considerado pobre. Entonces el consorcio también da cuenta de atender a países que pagan y países que no pagan. Y con eso esperamos que esas iniciativas puedan crecer, pero aún no son suficientes. Y me parece que sería importante hablar de algunas iniciativas que están aconteciendo, que están pasando ahora en el Brasil. Nosotros tenemos la Fundación Osvaldo Cruz con contrato con AstraZeneca, ya produciendo vacuna y entregando al Sistema Único de Salud en el Brasil. Tenemos también el Instituto Butantan con la vacuna Coronavac de la empresa Sinovac de China, también ya entregando vacuna en el Sistema de Salud del Brasil. Y con eso el Brasil comenzó muy tarde la vacunación, pero ya está hoy ha vacunado en torno de 26 millones de personas, que es un poco más de 10%, 12% de la población. Pero comienza a avanzar y está avanzando por edades, por extractos, profesionales de salud lidando directamente, después profesionales de salud acima de 60 años, ahora está profesionales de salud acima de 40 años hasta el final de este mes, personas que están en la línea de frente también, como las personas que trabajan en servicios esenciales, públicos, etcétera. Entonces yo creo que el Brasil está avanzando, pero hay necesidad de más rigor. Y hay también otro acuerdo semejante que está promoviendo el sector privado del Brasil, una empresa que se llama Unión Química, con el Instituto Gamaleya para producir la vacuna rusa, la Sputnik 5. Hay un acuerdo entre Argentina y México que también están con AstraZeneca tratando de producir vacuna, producir materia prima en uno, envasarla en el otro, y que ahora han anunciado que probablemente en mayo comenzarán a tener vacuna pronta para discutir en la región y extensiva para toda la región de América Latina a partir de mayo. Y Cuba finalmente también ya anunció que se encuentra en desarrollo 4 vacunas, 2 de las cuales ya están terminando la fase 3 de sus clínicas. Las vacunas denominadas Soberana 2 y la Abdala, que anuncian que en los próximos meses están listas y podrán ser, y ellos se proponen a vacunar, claro, toda la isla, pero también a entregar vacunas o para COVAX o para los países de América Latina. Venezuela ya anunció también que podrá producir la vacuna cubana, de manera que tenemos también acuerdos en nuestra región que están aumentando la capacidad de producción. Solo COVAX no es suficiente para la región. Tenemos también esas iniciativas de producción local propia que esperamos que realmente potencialicen la respuesta a la COVAX, al consorcio COVAX. Aquí ya los ponentes empiezan a reaccionar, ya quieren levantar la mano sin ser preguntados, cosa que me parece bárbaro. Te voy a pasar la palabra, Frank, por supuesto. A mí me resulta muy interesante, Jorge, esto que has contado, porque obviamente está habiendo ya producción y licencias de unas farmacéuticas a otras, además de las que has mencionado. Bueno, pues India en el Serum Institute está produciendo ya AstraZeneca. Creo que es algo que podemos comentar y que a lo mejor vosotros también queréis, a lo que queréis añadir algo. Pero Frank, te dejo, por favor, reaccionar, me parece Quería bárbaro. reaccionar un poquito a lo que ya estaban apuntando Miriam, sí. Pilar y Jorge, porque empezamos a hablar de esos mecanismos de vacunación, ¿no? De cómo afrontamos los retos de vacunación en América Latina, y yo creo que es cierto que hay buenas noticias, pero yo creo que es importante que seamos conscientes de la magnitud del reto y dónde estamos, ¿no? Porque cuando hablamos de COVAX en América Latina, en media, estamos hablando de que COVAX va a cubrir el 10% de las necesidades. Cuando hablamos de acuerdos bilaterales, de los 33 países de la región, solo 7 tienen acuerdos bilaterales que les permiten llegar a ese objetivo del 70% de población objetivo, ¿no? Y en contrapartida, tenemos ahora mismo 17 países en la región que dependen
íntegramente de mecanismo COVAX y de donaciones para alcanzar los objetivos de vacunación. De esos 17, 12 están ahora mismo por debajo del 30% del objetivo, y tenemos países como Haití, como Guatemala, como Jamaica, como Paraguay, que ahora mismo la suma de lo que sería COVAX más donaciones apenas llega al 8%, 5% de COVAX y 3% de donaciones, 8% de vacunación, con lo cual el reto es todavía grande. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer efectivamente es buscar mecanismos de complementariedad, mecanismos de coordinación interregional, que es algo que hasta la fecha no se ha dado en América Latina, ¿no? Cuando vemos cómo se ha movilizado, por ejemplo, la Unión Africana o la Unión Europea en esa coordinación para ir en bloque en adquisición de vacunas a mejor precio, en negociación, etcétera, eso no ha pasado en América Latina. Lo contrario, han sido acuerdos nacionales bastante opacos. Ahí tenemos la oportunidad que tú decías, Ángeles, a ver qué vemos, ¿no?, de esas resoluciones de la Cumbre Iberoamericana, y ver si realmente hay esa vocación de coordinación de todos los países de América Latina para ir en bloque a nivel global, pero también para esa solidaridad interregional que necesitamos, porque hay muchas asimetrías. También apuntamos aquí Brasil, México, etcétera, pero la realidad también es que cuando miramos esos 7 países que sí están garantizando vacunación, claro, hay 4 países que acaparan el grueso de las vacunas. 80% de las vacunas van a México, van a Chile, van a Argentina, van a Brasil, ¿no? Esas asimetrías también hay que corregirlas. Muy bien, muchas gracias, Frank. Yo tengo una pregunta más al hilo del punto en el que estamos, en el debate, es realmente si más allá de que las patentes se liberalicen o no, tenemos capacidad en el planeta para producir todas las vacunas que necesitamos y todas las vacunas que se necesitan en América Latina. Jorge nos ha explicado que ya hay una serie de vacunas que están en fase de producción, pero realmente ¿tienen las farmacéuticas la capacidad para producir lo que necesitamos, Pilar? Bueno, yo creo que hay que ser consciente, igual que estamos viviendo la mayor crisis sanitaria con toda la repercusión en la salud, pero también en la economía, en lo social y en los aspectos cotidianos de la vida, que también nos enfrentamos al mayor reto de vacunación de la historia. Nunca se ha vacunado a toda la población mundial, o hemos tenido la necesidad de vacunar a toda la población mundial con urgencia, en un momento puntual y determinado, y de forma además lo más rápido posible. Con vacunas nuevas, algunas de ellas con plataformas tecnológicas novedosas, que también es cierto que permiten a veces una fabricación más rápida, pero también con unos mecanismos de control y de seguimiento, que es cierto que todos los sistemas de farmacovigilancia nos permiten avanzar en cualquier reacción adversa y el conocimiento de las propias vacunas y también en la efectividad de las mismas, y vamos haciendo también el día a día con ese conocimiento, pero que es cierto que la capacidad inicial, y lo hemos visto en nuestra propia experiencia, como cuando empezamos el proceso de vacunación, los compromisos de las propias farmacéuticas, muy bien financiadas, todo hay que decirlo, han sido difíciles de cumplir, y todavía lo estamos viendo en algunos otros procesos. Es cierto que está habiendo acuerdos, y que yo creo que todo lo que comentaba Jorge, ¿no?, el esfuerzo en Latinoamérica, o también tú, María Ángeles, en la propia India o en otros países que tienen esa capacidad. También nosotros en nuestro país estamos intentando multiplicar esa capacidad, que realmente no éramos un país productor de vacunas humanas, tenemos más experiencia en vacunas animales, pero el esfuerzo también que tenemos que hacer todos los países, igual que lo hicimos en su día, que habíamos deslocalizado todo lo que es el desarrollo de productos como son algo tan sencillo como las mascarillas, y hizo que en un momento determinado de necesidad mundial no tuviéramos, y hemos tenido todos los países que hacer el esfuerzo de poder poner en marcha la fabricación propia para poder responder a nuestras propias necesidades. Es evidente que, como señalabais también, Frank, o tú mismo, Jorge, el esfuerzo para multiplicar la producción en un contexto mundial con esas necesidades, que como bien se plantea, COVAX tiene todavía una limitación importante en cuanto a sus objetivos, necesitamos cubrir de forma clara y evidentemente manteniendo toda otra producción farmacéutica fundamental para el día a día, ¿no? O sea que ese es un reto importantísimo. Muy bien, gracias. Sí, por favor, adelante.
Sí, me gustaría un poquito matizar lo que has dicho de manteniendo la producción habitual, porque lo que estamos viendo es que hay un objetivo fundamental que es producir más vacunas COVID, pero si esto se hace a costa de dejar de producir vacunas de la vacunación de rutina de los niños, lo que estamos viendo ya es que nos vamos a encontrar epidemias de sarampión, epidemias de difteria o epidemias de enfermedades que estaban más o menos controladas, sobre todo en contextos donde los sistemas de salud ya eran precarios. Y al final vamos a tener que responder a varias epidemias al mismo tiempo. Entonces, claro, es cierto que hay que producir más. También es cierto que hay capacidad de producción que no se está utilizando de momento, sobre todo en países de ingresos medios, que han puesto su capacidad de producción a disposición, pero no tienen la fórmula, no tienen el cómo hacerlo. Y aquí podemos quizá empezar a hablar de patentes y de compartir propiedad intelectual, pero también hay que contar que hace falta una producción de vacunas para mantener las necesidades normales, para proteger a los niños, que hay que descontar de la capacidad de producción total, que es necesario mantener. Bueno, esto ocurre como con las UCIs, ¿no? Si en las UCIs se está tratando casos de COVID, pues dejan de tratarse casos de infarto de miocardio, de cánceres, etcétera. Es con lo que nos hemos enfrentado durante toda esta pandemia. Pues bien, en el ámbito de las patentes, ya que te has referido a las patentes, no sé si queréis hacer algún comentario, Frank, sobre, bueno, cómo creéis que debe impulsarse el camino. Jorge, adelante, por favor. Yo miraba hacia aquí, pero sí. Jorge, por favor, adelante. No, yo creo que tiene razón. Tenemos que aumentar la capacidad de producción, tenemos que mantener las vacunas para los niños y también vacunas de gripe, por ejemplo. De influenza se hace vacuna aquí. En Brasil se vacuna 80 millones cada año con vacuna contra influenza, ¿no? Entonces, eso tiene que continuar. Pero al mismo tiempo, la OMS está levantando la capacidad productiva de vacunas que puedan ser utilizadas para producir vacunas de COVID. Pero a mí me parece que los mecanismos voluntarios no son suficientes, no van a ser suficientes. Por eso está esa disputa en la Organización Mundial del Comercio, que no es para quebrar patente o emitir licencia compulsoria de vacunas, es de tecnologías en general. Y tenemos que hablar de tecnología en general, porque mañana vamos a tener anticuerpos monoclonales que funcionen en COVID y que tienen patente. Y no vamos a comenzar país por país a tratar de emitir licencia compulsoria a países, retaliación de países que son detentores de patentes. Entonces yo creo que tenemos que discutir eso con madurez, con rigor, pero sabiendo que tenemos que avanzar también en los mecanismos obligatorios, no apenas en los mecanismos voluntarios, e identificar la capacidad que nosotros tenemos hoy, que podemos tener plantas destinadas a vacunas veterinarias que puedan transformarse en plantas para vacunas humanas. Tenemos plantas que tienen una capacidad ociosa que puede ser utilizada con estas vacunas, desde que las plataformas sean semejantes y desde que tengamos un fondo o alguien que pueda financiar los necesarios ajustes para aumentar nuestra capacidad de producción. Pero yo creo que tenemos que tener una combinación y tenemos que aceptar que los mecanismos obligatorios también son una opción. No solamente es, pero ellos, junto con inversión, junto con transferencia de tecnología, junto con mecanismos voluntarios. Jorge, sí, este es el debate en el que estamos ahora, el debate de los próximos pasos de la comunidad internacional. Uno de los miembros del streaming de nuestra audiencia me pregunta, esta pregunta es a mí, ¿qué política de cooperación estamos siguiendo en el plan de acceso o en el acceso para facilitar el acceso a las vacunas COVID? Me he referido brevemente a ello al inicio. Nosotros, la cooperación española, lo que ha hecho es vehicular fondos a Gavi y CEPI y al ACT-A, al acelerador, que es todo este gran ejercicio COVAX del que estamos hablando durante este debate. Y bueno, que está donando vacunas, como estamos viendo, desgraciadamente, no tan deprisa como quisiéramos a nuestros socios y a nuestros socios de América Latina en particular.
y además, como no son suficientes las vacunas COVAX que logramos encaminar a América Latina y a otros países, estamos estudiando con nuestros socios europeos un mecanismo para donar los excedentes de lo que nosotros hemos comprado, pero naturalmente todavía todo es un proceso en el que vamos mucho más despacio de lo que quisiéramos, porque entre otras cosas no tenemos las vacunas excedentes todavía aquí, ni las excedentes ni las no excedentes, en buena medida. Pilar, ¿cuáles son los próximos pasos ligados a toda esta coordinación, ahora que estoy hablando del mecanismo europeo? ¿Cuál es el estado de cosas en este momento? ¿Cómo estáis evolucionando en esa negociación? Porque en buena medida la estáis haciendo vosotros. Bueno, es una negociación, como sabes, sí, combinada entre exteriores y nosotros. Nosotros, sí, a través de la Agencia Española de Medicamento, participamos en todo el proceso de seguimiento de las nuevas vacunas, de seguimiento de compra y en los procesos negociadores con las compañías para la adquisición de vacunas. Y dentro de ese mecanismo también en la Unión Europea se trabaja para ese mecanismo COVAX en colaboración con la Unión Europea. Nosotros, como Ministerio de Sanidad, nuestra participación a través, como digo, de la Agencia Española del Medicamento, que tenemos la suerte de poder participar en varias de las reuniones que están siendo decisivas para todos los seguimientos, tanto técnicos como negociadores de cantidades, se está, yo creo que todavía quizá en un paso muy incipiente en cómo concretar todo lo que quiere hacer la Unión Europea, donde la participación de España, más allá de la posible participación bilateral, que es un tema también que lleváis más también desde exteriores, se podrá hacer. Y yo creo que todavía es muy incipiente. Me encantaría poder concretar más y dar más detalles de cantidades, pero realmente está todavía Europa en una situación que yo creo que no es clara, o sea, todavía suficientemente avanzada como para tener detalles concretos que se puedan dar. Es cierto que desde el inicio de todo el proceso se planteó siempre la necesidad de compartir y de tener esa vacunación solidaria, que esperamos que la mejor tradición de Europa de esa solidaridad pueda tener reflejo pronto para que realmente sea una realidad esa participación solidaria con la vacunación a nivel mundial. Muy bien, muchas gracias. Otro de los oyentes nos pregunta cómo vemos la implantación de un pasaporte de vacunación a nivel mundial y qué peligros entraña. No sé si Pilar, tú también, porque la que está en el pasaporte eres tú, me temo. Sí, nosotros también participamos en la discusión tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Es evidente que estamos hablando de dos cosas diferentes. Queremos tener todos un certificado de vacunación que nos diga con qué vacuna nos hemos vacunado, cuándo, en qué fecha, con qué lote, cuándo tenemos la segunda, y todo eso es importantísimo. De hecho, nosotros en España hemos hecho muchísimo hincapié desde muchos meses antes de que tuviéramos vacunas en tener un registro nacional que nos permitirá ofrecer a nuestros ciudadanos ese certificado común de vacunación que tuviera además la posibilidad también de hacer estudios y de hacer otro tipo de elementos que tienes con un certificado. A nivel europeo se planteó la posibilidad de que ese certificado pudiera tener una validez europea en el sentido de una interoperabilidad europea con una serie de datos que también facilitaran la movilidad. Yo creo que siempre, y yo creo que de los elementos que siempre ha mantenido España, es que ese certificado tiene que tener claramente un contenido muy sanitario, que en un contexto de limitación de vacunas nunca podía tener un carácter discriminatorio hacia todas aquellas personas que no habían llegado al proceso de vacunación en nuestro país, porque es evidente que los grupos priorizados van siguiendo un orden de esa priorización que se ha establecido en la estrategia de vacunación, con lo cual a muchísima gente no le ha llegado ni le llegará hasta que no le corresponda con su grupo y no puede tener ese carácter discriminatorio, que yo creo que es fundamental. Es cierto que existe ya una experiencia de certificados internacionales que a veces exigibles para entrar en un país, como pueda ser la vacuna de la fiebre amarilla, y en ese sentido este caso, que es muy diferente, puesto que afecta a todo el mundo, tiene que tener un planteamiento desde el punto de vista ético, desde el punto de vista no discriminatorio y desde el punto de vista de
que es cierto que permite esa movilidad que es parte de la vida diaria de muchísimas personas, pero que yo creo que estamos todavía en una fase muy incipiente, pero bueno, es parte del desarrollo y yo creo que tiene que liderarlo la Organización Mundial de la Salud como es ella misma la que regula a través del Reglamento Sanitario Internacional los requisitos como puedan ser el de la fiebre amarilla, y en ese sentido también creemos que esta vacunación tiene que liderarlo a nivel mundial. A nivel europeo es diferente, pero a nivel mundial la propia Organización Mundial de la Salud, para que tenga ese carácter equitativo y sea un control sanitario, no de otro tipo. Sí. Sí, clarísimamente nuestro público está deseando viajar, deseando tener ese pasaporte y poder moverse. Esto es algo que está muy lejos de la realidad de América Latina y de los migrantes a que te referías antes, ¿no, Miriam? Esas poblaciones, bueno, no tienen, van sin documentos y no tienen acceso a agua ni a sistemas de vacunación, muy lejos todavía de este tipo de documentos. Es una realidad que no podemos imaginarnos cuando estamos aquí, pero por ello estamos poniendo el acento en esta situación. Sí. Creo que sí podemos imaginarnos, porque en España también llega migración y llega, sí. Tenemos el Mediterráneo, tenemos la ruta canaria, no nos es tan ajeno las rutas migratorias. En América Latina no solo pasa con los migrantes, con los desplazados internos por violencia, como ha habido millones en Colombia, o con desplazados refugiados venezolanos en Colombia, o gente que está simplemente huyendo de la violencia en su país o intentando buscar una vida mejor y que intenta subir a México o a Estados Unidos. Estas personas, un certificado de este tipo puede ser una barrera más y se puede utilizar de forma torticera, diríamos, para violaciones de derechos humanos y de las leyes del refugio. Las personas que están huyendo de la violencia tienen derecho a moverse, y este derecho tiene que ser respetado, tengan una vacuna COVID o no la tengan, porque si no la tienen, la mayor parte de las veces será porque no se les ha ofrecido ni han tenido acceso. Sí, no, cuando hablaba Pilar de ética, pues efectivamente van saliendo distintas aportaciones, ¿no?, a la dificultad de introducir pues este tipo de certificados, ¿no? En fin, como las apps, cuando quisimos introducir la app contra el COVID, pues todo hay que leerlo también en términos de la letra pequeña, lo que puede ocurrir si empezamos a exigir, además del pasaporte, pues un certificado para poder pasar una frontera. Bueno, creo que sí. Franca, adelante, por favor. Me ha gustado mucho cuando hablabais de la solidaridad europea, ¿no?, y de esa expresión de cómo a mí lo que me gustaría es que la solidaridad europea la expresáramos en clave de la liberalización de patentes, no en clave de excedentes, ¿no? Eso es lo que yo creo que nos gustaría ver a todos. Yo creo que la liberalización de las patentes es el único camino para realmente escalar la producción a los niveles de los cuales estamos hablando, y yo creo que es un momento donde los derechos de la salud deberían estar por encima, ¿no?, de los derechos de la propiedad intelectual. Una vez superemos ese escollo de escalar la producción, hay un segundo escollo para América Latina, que es pagar los planes de vacunación, ¿no?, porque lo que comentábamos antes es que solo hay 10 países que están dentro del proceso de vacunación COVAX gratuito. Los otros 22 países van a tener que hacer frente a los costes de esos planes de vacunación, y eso va a ser un reto para América Latina, un reto para una América Latina donde los presupuestos están a la baja en términos de recaudación, donde hay un incremento de la deuda. Y ahí la comunidad internacional, a mí también me gustaría ver, ¿no?, esos derechos especiales de giro que inyectan liquidez, que vayan también a apoyar a los países en esos planes de vacunación. Me gustaría ver una condonación de la deuda que permita reorientar esos gastos ahora en intereses de la deuda y en pagos de la deuda en reforzar los planes de vacunación y en esos sistemas de sanidad pública. Con lo cual, retos por delante tenemos todavía unos cuantos. Jorge. Sí, Jorge, adelante, por favor. No, plenamente de acuerdo. Y yo creo que llegamos al inicio de la pandemia, cuando la gran discusión era: ¿la vacuna es un bien público global o es un objeto de comercio? Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en la mente nosotros.
porque para tener vacunas para todo el mundo vamos a tener licencias voluntarias, licencias obligatorias y tratar la vacuna como ya se hizo en el inicio, como ya se habló en el inicio, ¿no? La vacuna tiene que ser considerada un bien público global, tiene que ser disponible para todos. Y acordarse también en relación a la conversación anterior que estamos teniendo, que el pasaporte tiene que ser seguido también de diagnóstico y rastreamiento de casos por causa de las variantes que pueden surgir a cualquier momento, más variantes que las tenemos nosotros. Entonces, no puede ser apenas el pasaporte como la licencia de ir y volver, más que también esté acompañada de diagnóstico eficaz, rápido y de medidas de rastreamiento de los casos que eventualmente surjan de COVID. Pero yo creo que la vacuna, nosotros tenemos que tener vacuna para todos y vacuna como un bien público global y no como un objeto de lucro para las empresas que ya fueron, muchas de ellas fueron más que financiadas con recursos públicos inclusive, que debería ser una distribución gratuita de vacunas. Bien, creo que estamos llegando a nuestra hora límite. Definitivamente hemos progresado en este año. Estamos en un ejercicio multilateral, COVAX, OMS. Hemos sacado numerosas vacunas, pero quedan grandes retos. Queda el reto de dar una respuesta a los más vulnerables. La situación en América Latina es alarmante, como habéis coincidido todos en señalar, o hemos coincidido todos en señalar. Tenemos el reto de producir suficientes vacunas, de tener esa capacidad. Tenemos el reto de liberalizar las patentes, eso ha quedado patente, valga la redundancia. Veremos mañana en la cumbre iberoamericana si se produce algún avance en este ámbito, en el ámbito de la financiación, en el ámbito de los compromisos de todos los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de este ejercicio que nos une desde hace 27 sesiones ya. Confiemos en que sí. En cualquier caso, lo que nos toca a nosotros desde nuestros ámbitos de acción es seguir impulsando este diálogo, seguir impulsando esta línea de acción y seguir empujando. Y no vamos a dejar de hacerlo, ¿no es cierto? Bien, ha sido un placer encontrarme con vosotros esta tarde. Creo que ha sido un diálogo muy fructífero y en el que han salido ideas muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.